Bueno, ingeniero Eduardo Sierra, un interesante tema, una preocupación prácticamente de todos los productores, creo que del mundo, el tema tiempo, el clima. ¿Qué va a pasar con nuestro clima? Una interesante charla que usted vaya a dar el día de hoy. Sí, efectivamente, y realmente en particular en esta campaña los ojos de todos los agricultores del mundo están puestos en el clima porque hay lugares que están muy bien y lugares que están muy mal, ¿no? Sin ir más lejos, el principal productor agrícola del mundo, que es Estados Unidos, está teniendo problemas por una primavera un poco fría, con tormentas, que está atrasando mucho la siembra de los cultivos de soja y maíz, ¿verdad? Lo mismo está ocurriendo en este momento en parte de Argentina, Brasil, con la cosecha que viene un poco atrasada por un exceso de tiempo húmedo. Y bueno, y naturalmente aquí en el Paraguay hay una expectativa respecto a cultivos que ya están sembrados y que están sensibles a fenómenos como heladas o falta de humedad o excesos de lluvias. Lo que se está viendo como perspectiva para los próximos meses, lo primero que hay que decir es que por suerte está bastante bien de humedad la mayor parte del área agrícola paraguaya, o sea que hay humedad en el suelo. Eso es muy importante para sobre todo los cultivos de invierno como el trigo, que han sido sembrados hace poco y dependen mucho de la humedad edáfica, porque el trigo es un cultivo que se resiente un poco si llueve mucho, entonces se necesita que llueva antes de sembrarlo y que la humedad la tenga en el suelo. Si lo sembramos en seco arranca mal y si después encima le llueve encima se enferma. Entonces en ese sentido es una campaña que viene bien. Ahora naturalmente estamos al final del otoño y próximos a empezar el invierno. Esta temporada va a ser con lluvias más bien moderadas, que es lo normal, pero se van a alternar algunos lapsos con tormentas fuertes con otros lapsos con lluvias bastante escasas. Y esto va a ser acompañado por una oscilación térmica grande. Se van a dar días bastante cálidos, como fueron los precedentes, y de repente una irrupción de aire frío, como ocurrió en el día de ayer, que realmente hace bajar mucho la temperatura y hoy estamos todos abrigados, ¿verdad? Y esto se va a ir alternando a lo largo del invierno. No estamos esperando heladas en el mes de junio, pero sí en julio, que esto podría perjudicar a los cultivos de trigo y podría perjudicar al maíz de safrinha, ¿verdad? Y luego en la primavera se espera que a partir de octubre empiece a llover con mucha fuerza y que octubre, noviembre, diciembre sean meses un poco tormentosos, es decir, se ve un cambio de escenario muy marcado. Se ve también una primavera un poquito fresca, es una primavera que le puede faltar un poquito de temperatura, y esta combinación no es la ideal porque naturalmente al haber demasiada lluvia y faltar un poquito de temperatura, por un lado se generan excesos hídricos, es favorable para enfermedades y plagas, ¿verdad? Y además va a obstaculizar un poco la implantación de la soja, que es el cultivo que se está implantando entre septiembre, a veces en agosto en algunas zonas, y va a coincidir un poco la plenitud de siembra con tormentas de octubre. Y esa primavera, como decimos, una primavera bastante lluviosa, un poquito con temperaturas bajo lo normal. Y luego cuando empiece el verano, esto es fin de diciembre, probablemente después de Navidad, se ve otro vuelco climático, un poquito parecido al del año pasado. El año pasado tuvimos una primavera muy lluviosa y de repente a partir de Navidad empezó un periodo de 6-7 semanas seco y muy caluroso. Este rasgo climático que aparentemente ha venido para instalarse se ve como un riesgo para esta campaña. No en forma tan acentuada como la campaña pasada, pero sí que enero, febrero, posiblemente marzo sean meses con lluvias un poco inferiores a lo normal y temperaturas muy altas. Entonces todo esto le tiene que servir al técnico que asesora y al productor que es asesorado por los técnicos para hacerse un planteo productivo que le permita minimizar lo más posible los efectos negativos de estas fluctuaciones climáticas que le estoy contando.
Me está contando de, de distintas situaciones climáticas. Se habla mucho de que está cambiando el clima. ¿Es tan cierto eso que ha cambiado los ciclos climáticos? Sí, porque en realidad la naturaleza siempre cambia. Lo que sería una noticia es que el clima no cambie más, ¿verdad? A lo largo de la historia sudamericana, desde que hay testimonios, se sabe que ha habido cambios climáticos importantes, ¿verdad? Por ejemplo, está bien registrado que las décadas del 30, 40 y 50 fueron décadas muy secas, con muy fuertes fríos invernales y unos calores estivales muy grandes. Esto no solo afectó al Paraguay, afectó a la Argentina, al nordeste brasileño, afectó a los Estados Unidos de Norteamérica. Uno de los disparadores de la crisis económica de los años 30 fue la tremenda sequía en las grandes planicies, que hizo que muchos productores no pudieran pagar las hipotecas de sus campos y se produjo una corrida hipotecaria. Una historia bastante conocida. Efectivamente, que está registrada en la literatura. Luego vino un periodo de transición, que fueron los fines de los años 50, 60, 70, que fue mejorando la situación, empezó a llover un poquito más, se moderó el calor estival, se moderó el frío invernal, y luego atravesamos un periodo que podríamos llamar un óptimo climático, que fueron las décadas del 80 y del 90. Con buenas lluvias, muy pocos episodios secos, sin heladas fuertes en invierno, sin calorazos muy grandes en verano. Pero al comenzar el siglo XXI es como que estamos volviendo hacia una situación medio parecida a los años 30, es decir, bajó un poco la lluvia, se hizo más irregular, las lluvias que en los años 80 y 90 caían como precipitaciones generales, bastante suaves, bien distribuidas, ahora caen como tormentas localizadas severas, en un lugar le graniza, en otro lugar le cae un aguacero, en otro lugar no llueve, y hay de vuelta calores estivales muy importantes y fríos invernales también muy acentuados, que generan de vuelta un desafío para la tecnología, ¿no? En esa variación que me dice de los años, ¿esto también tendría que variar también los ciclos de los agricultores? ¿O hacer como la hormiguita, guardar cuando hay y...? No, las dos cosas que usted dice son ciertas. Fíjese que lo de guardar cuando hay es tan viejo como el mundo porque está en el Génesis. Es la historia del faraón y el casto José, que el faraón estaba viendo que tenía fluctuaciones muy grandes productivas, entonces en la Biblia esto se expresa como el sueño del faraón, el sueño que ve primero 7 espigas gordas, después 7 espigas flacas, luego 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas. Y no, en realidad no sé si eran primero las vacas o primero las espigas. Entonces el faraón consulta a un especialista, que vendría a ser el equivalente de quien habla, que era José, que le interpreta, le dice... que es una maravilla de interpretación, porque le dice, mire faraón, si usted lo soñó 2 veces, es que está firme lo que va a pasar. Y fíjese que le hace el primer pronóstico agroclimático de la historia, porque le dice que va a tener 7 años de buenas lluvias en que va a haber buena producción de trigo, y que después va a venir un viento solano, que es un viento que viene desde el continente, o sea, un viento muy seco y muy caluroso, que le va a reducir mucho la producción. Entonces cuando el faraón pregunta qué hacer, ahí José le dice, mire, en estos 7 años buenos usted exija, es decir, incaute un quinto de todo el trigo, el 20%. Usted lo guarda. En 7 años se va a hacer de una cantidad muy grande de trigo. Cuando viene la época mala, usted lo vende, evita la carestía, evita el hambre y recupera la inversión, porque lo va a vender un poco más caro de lo que sabio consejo, entonces. O sea que es todo un planteo de una política anticíclica para hacer frente a un cambio climático, y se supone que José y el faraón, que son personajes históricos, vivieron en el siglo XVII a.C., o sea, hace más o menos 3.700 años, o sea que no es nada nuevo esto, ¿no? Pues parece que algunos no hemos aprendido. Bueno, no solo no hemos aprendido, sino que usted se puede imaginar que el faraón y José fueron bastante poco populares, porque ese impuesto que le puso el faraón a los agricultores que producían trigo, necesariamente no debe haber sido bien recibido. Entonces, bueno, hay que aprovechar cuando hay, guardar un poquito para cuando no hay. Efectivamente, eso sería excelente, tener, no una política, pues es una cuestión de gobierno,
pero sí un planteo anticíclico de parte del sector agropecuario. Fíjese que hoy en día que los agricultores pueden tener su producido en los silos de las cooperativas o en los silos bolsas, el propio agricultor, lo que le sobra de un año bueno, lo puede vender en el año malo a mucho mejor precio. Se está hablando también del tema del calentamiento global. ¿Esto influye mucho en el clima? Probablemente influye. Yo le tengo que contar que el calentamiento global, aunque es cierto, está muy exagerado, porque el año más cálido que tenemos registrado, que fueron 0,55 grados por encima de la temperatura media planetaria, fue en 1998, o sea, hace 15 años que fue eso. Después nunca más subió la temperatura del planeta, sino que más bien se desarrolló un lapso cálido que lleva unos 15 años, pero en el orden de medio grado sobre lo normal. Lo que sí contrasta con el siglo XIX y parte del siglo XX, que fueron fríos. Entonces, ese calentamiento de medio grado aparentemente lo que está haciendo es incrementando la oscilación climática. Nos está haciendo pasar de un año muy seco a un año muy lluvioso, un año muy seco, un año muy lluvioso. Los años secos son muy calurosos en verano, son heladores en invierno, los años muy lluviosos son más cálidos, pero... Me cabe preguntar una cosa, ¿es normal esa situación? Es normal que el clima cambie, pero depende de lo que usted tome como normal, ¿verdad? Porque la normalidad usted la define cuando toma un parámetro. Entonces, el tema es este: ¿alguna vez hubo un clima normal? La respuesta es nunca. Por eso, si yo comparo lo que está ocurriendo ahora con los años 80 y 90... Entonces vamos a cambiar la pregunta. ¿Hay ciclos ideales? Le diría esto: los años 80 y 90 fueron un óptimo climático. Todos querríamos seguir en los años 80 y 90. Pero como la naturaleza compensa, manda más o menos 30 años buenos, 30 años malos, 30 años buenos, 30 años malos, hoy en día se piensa que hay una fluctuación de 60 años. Que ya nos gastamos los 30 años buenos, que fueron más o menos desde el 75 al 2005, y que ahora ya estamos en 8 años o una cosa así de ir un poquito para abajo, que es cuando más se nota. Porque si esto sigue así, dentro de 10 años ya nos acostumbramos a que las cosas no son ideales. Pero ahora es cuando más nos impacta, que estamos esperando una super cosecha y obtenemos una cosecha buena, no una super cosecha. Fíjese lo que pasó el año pasado en Estados Unidos. Se habían proyectado una producción de 376 millones de toneladas de maíz y obtuvieron 280 millones. 280 millones es un récord, es enorme, pero son 96 millones menos de toneladas de lo que esperaban. Entonces ahí lo bueno se vuelve malo ahí. Entonces a veces es mejor no decir vamos a tener una cosecha buena, no una super cosecha. Exactamente, si usted lo quiere poner así, el asunto sería: los años 80 y 90, casi toda Sudamérica, ¿no? Y Paraguay incluido, que teníamos un año muy bueno, un año bueno y por ahí un año regular. Ahora, hace unos 7, 8 años que tenemos un año bueno, uno regular y uno malo, ¿no? Ya no estamos ahora bajó el techo y bajó el piso. Entonces los cálculos no hay que hacerlos para años extraordinariamente buenos, porque en este nuevo escenario climático esos años demasiado buenos van a ser raros. Tiene que apuntar a una cosa más prudente. Bueno, gracias, ingeniero, y gracias por el tiempo que me ha dado y la nota bastante interesante que me está dando. Bueno, ha sido un gusto.